Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde se encuentren por este medio y juntos estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Qué bueno y qué alegría que nos puedan acompañar. Espero que tenga lista su Biblia y podamos seguir al primer libro de Samuel. Estamos meditando y reflexionando en este hermoso libro. Creo que hemos aprendido mucho. Así que vamos al capítulo 18 y vamos a leer unos pasajes bíblicos del versículo 1 al versículo 7. Hoy me voy a enfocar en los primeros 25 versículos. Voy a estar meditando en estos, pero me gustaría que leyéramos del versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice de esta manera: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Hoy me gustaría hablarles, y he titulado el mensaje sobre el nuevo heredero. En el tiempo antiguo, como también en el día de hoy, David es un personaje al cual o lo amas o lo odias. Por ahí hay un dicho, que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y creo yo que también este es el caso de David. Mucha gente, y en los pocos textos que acabamos de leer, David tiene una gran aceptación entre el pueblo, entre el ejército. La gente en general ama a David, aceptan a David. Inmediatamente, dice el texto bíblico, que después de la derrota de los filisteos, también el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo, dice la versión de las Américas. Uno en espíritu significa literalmente. También se podría traducir como entretejidos. La misma palabra que se utiliza para describir la relación de Jacob con Benjamín. Jacob está entretejido, usando este lenguaje, con Benjamín, su hijo favorito. Ustedes se acuerdan que después de la pérdida de José, el único hijo que le queda es Benjamín, y está entretejido su amor. Se nos dice que la vida de Jacob estaba estrechamente ligada con la vida del niño. Génesis capítulo 44 y versículo 30. Se está hablando entonces de este vínculo. Y así era para Jonatán y para David. David esencialmente se convierte en parte de la familia de Saúl, así como de su corte. Y fue en los textos que acabamos de leer. Ahora David ya es parte de la familia de Saúl, parte de la corte, parte de este gobierno, podríamos decirlo de esta manera. Lógicamente es parte de la vida del rey, de la familia del rey. Es fácil pensar
que David y Jonatán tenían edades similares, pero muy probablemente no las tenían. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey, capítulo 5 de este libro. Y Saúl, dice el texto bíblico, hermanos, de que reinó 40 años. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 21. Algunos proponen que en el 10º año del reinado de Saúl es cuando nace David. Jonatán debía haber tenido al menos unos 27 años, creen algunos entonces, cuando David nace. Esto significa que Jonatán tiene edad suficiente como para ser el padre de David. Es importante, creo yo, observar estos detalles para poder tener un contexto más amplio y tratar de entender el pasaje bíblico. Jonatán es realeza, proviene de una familia real, mientras que David es un campesino. Jonatán alguna vez estuvo destinado al trono, mientras que David es su reemplazo. Hay muchas razones por las que Jonatán podría estar resentido con David. Y vaya si Jonatán no pudo haber tenido realmente buenos motivos para odiar a David. Jonatán era el heredero. Jonatán era el que iba a reemplazar, a estar en vez de su padre, que iba a tomar el reinado. Y esto probablemente uno diría, bueno, en el caso de Jonatán entonces debería de tenerle mucho odio a David. Pero pasa algo curioso, y lo curioso es de que Jonatán ama a David como a un hermano menor. El amor entre Jonatán y David es tan fuerte que algunas personas han sugerido que se trata de una relación homosexual. Y esto uno muchas veces lo lee, lo escucha y se pone este ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, realmente el amor entre David y Jonatán es un amor o es una relación homosexual, pero esto carece de credibilidad. Realmente no tiene credibilidad, no tiene un sustento ni bíblico ni teológico, y creo yo que es importante observar este tema, y por eso al inicio yo mencionaba que lo que se quiere dar a entender es ese entretejido, como el amor entre Jacob y Benjamín. Lo primero que debemos de observar con respecto a este tema del homosexualismo es que en la Biblia queda claramente prohibido. Es algo que la Biblia prohíbe. Levítico, usted puede revisar el capítulo 18, versículo 22, y también el capítulo 20 y versículo 13. Queda prohibido entonces por la ley de Dios. El escritor de Samuel no teme también resaltar el pecado de David. Y esto es algo importante que debemos de observar. Más adelante, cuando David comete el pecado con Betsabé, viene un profeta y lo confronta el pecado, confronta también de que David haya mandado a matar al esposo de esta mujer. Está confrontando el pecado. Y la Biblia, hermanos, y es algo maravilloso, es de que la palabra de Dios no esconde, por decirlo de esta manera, los pecados de sus siervos, sino que al contrario, los exponen y los ponen también de ejemplo para cada uno de nosotros. David no está violando la ley, y tampoco la palabra de Dios ignora el pecado o lo está tapando, diríamos, lo cual es probable que daba su exposición de adulterio de David con Betsabé, como lo explicaba.
La palabra de Dios no tiene ningún problema en exponer entonces los pecados de sus siervos cuando ellos han fallado. La sugerencia de homosexualidad probablemente revela más sobre la sexualización de nuestra cultura. Y eso sí es cierto, ¿no? Y creo yo que la sexualización de nuestra cultura ahora se quiere interponer o se quiere poner entonces, se le quiere colocar al texto bíblico para de una u otra manera entonces decir, no, esto está bien. La realidad es que los hombres pueden tener una amistad íntima y afectuosa sin que éste llegue a ser tenga un tema sexual, especialmente cuando son compañeros de armas. Y creo yo que eso sí es lo que quiere dejar claro la palabra de Dios, esa amistad íntima, afectuosa que tenía David y Jonatán. Cualquiera que fuere la misión en la que Saúl le enviaba, David tenía tanto éxito que Saúl le dio un alto rango en el ejército. Esto agradó a toda la tropa y también a los oficiales de Saúl, dice el versículo 5. David tiene aceptación entonces de parte del pueblo, tiene aceptación entonces también por el ejército. El ejército ama a David, tanto los soldados rasos como los altos mandos. Las mujeres también de Israel lo aman. Después de la muerte de Goliat y de la derrota de los filisteos, mientras los hombres del ejército regresan triunfantes con el rey Saúl a la cabeza, las mujeres lo reciben con cánticos y con danzas, con cánticos alegres y con panderetas y liras, mientras bailaban y cantaban. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Están en una fiesta y estas mujeres están cantando y están declarando que Saúl ha matado a sus miles y que David ha matado a sus 10,000. Hemos visto cómo el ascenso de Saúl al trono incluyó la participación en una fiesta casi matrimonial en 1 Samuel capítulo 9. Yo no sé si usted se acuerda cuando llega Samuel, cuando va a proclamar rey a Saúl, y esta era casi una fiesta matrimonial. Como rey, él se estaba convirtiendo, por así decirlo, en el esposo de Israel. Pero es David quien ahora es reconocido como el verdadero esposo del pueblo de Dios, protegiendo a las mujeres de las amenazas. Es un indicador inconsciente de Jesús, el esposo supremo que da su vida por su esposa, la iglesia. David los dirige a sus campañas, por lo que todo Israel y Judá lo amaban. Se suponía que liderar al pueblo de Dios en sus batallas era el papel de Saúl, pero ahora es David quien lo hace y es amado por ello. David es aceptado, es amado entonces por el pueblo. En pocas palabras, David es un éxito, hace todo lo que se le pide con gran éxito. Más éxito que cualquier otro oficial. El versículo 30, hermanos, estamos en el capítulo 18. Dice el pasaje bíblico: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ya el nombre de David ya no era cualquier nombre. Ahora ya es alguien que tiene un renombre. Ya lo conocen. Inclusive hasta los enemigos saben quién es David. El pueblo ama a David. David no es simplemente un buen luchador. Y esto hay que resaltarlo.
Hace 8 días veíamos el propósito teológico del pasaje bíblico y la clave está en todo lo que hizo, tuvo gran éxito, dice el pasaje bíblico, porque Jehová estaba con él. Y eso es lo importante y es algo que debemos de observar en estos relatos. No era tanto por la capacidad, por supuesto que sí tiene que ver, pero no era tanto por la capacidad de David, sino que aquí lo que resalta es que Dios estaba con David. Aún más significativo es el versículo 12. Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Y eso es algo terrible, y que mientras el Espíritu de Dios está ungiendo a David, vemos de que por otro lado está abandonando a Saúl. Todos, hermanos, entonces aman a David. Podríamos decir que la mayoría ama a David. Es un nombre ya es un nombre que tiene cierto prestigio dentro del pueblo, inclusive con los enemigos. Aman a David, excepto Saúl, excepto el rey. Cuando las mujeres de Israel cantan, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Esto hay que entenderlo también porque es poco probable que su canción exalte intencionalmente a David por encima de Saúl. Ahora unos pueden pensar, bueno, el cántico de estas mujeres lo que está haciendo o el propósito es menospreciar a David. Y muchos estudiosos, hermanos, creen que realmente el cántico de estas mujeres no es para menospreciar a Saúl. La poesía hebrea a menudo combina elementos, tal vez explicando que entre ellos Saúl y David han matado a muchas personas. Y creo yo que ese es el propósito de este poema, de este canto. Decir que de una manera conjunta, tanto Saúl como David han vencido entonces a sus enemigos. Vuelvo a repetirlo, no era un canto para menospreciar a Saúl, sino este canto, este poema es para decir tanto Saúl como David han vencido entonces a nuestros enemigos. Sin embargo, Saúl lo toma como un desaire. Saúl estaba muy enojado. Se nos dice, hermanos, de que a David entonces se le ha atribuido decenas de miles, pero a mí solo miles. ¿Qué más puede conseguir sino el reino? El versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y aquí vemos la actitud que va tomando Saúl. Se está revelando qué es lo que realmente hay en el corazón de Saúl. Pero no solo está celoso, él también tiene miedo. Y este miedo crece a lo largo del capítulo. Tiene miedo de David porque Jehová está con David. Y se ha apartado de Saúl. Y también Saúl vio su éxito y le tuvo miedo. El versículo 15 dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. No solo eran celos, sino que también tenía temor. Saúl tenía temor de David. No solo eso, sino que cuando ve cómo su hija Mical amaba a David, Saúl tuvo aún más miedo de él y siguió siendo su enemigo por el resto de sus días.
El versículo 28 y 29 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Todos amaban a David, menos Saúl, menos el rey. Saúl no ama a David, lo odia. Podríamos decir, y lo vamos a ver más adelante, a pesar de muchas veces el show de Saúl, en realidad y en el corazón de Saúl hay un odio hacia David. Y esto es algo triste, porque David muy bien podría decir: pero yo qué le he hecho a Saúl. Y se lo dice: yo qué te he hecho. No he hecho nada incorrecto, no he hecho nada malo. Pero la intención de Saúl siempre es matar a David, porque en realidad lo odia. El proceso hacia el odio comienza con su ira ante la canción de los versículos, y al día siguiente un espíritu maligno de parte de Dios vino sobre Saúl. El versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Literalmente es el pasaje bíblico de que Saúl se precipita sobre él, tal como el Espíritu de Dios una vez había venido poderosamente sobre él, pero ahora se precipita sobre David. Y este mal espíritu hace que ahora esté delirando, desvariando en su casa. La situación de Saúl cada vez es más terrible. ¿Cómo es posible que ahora vemos que el rey está desvariando en su casa? David, dice el texto bíblico, hermanos, que esquiva la lanza, porque Saúl quiere matar a David con un terror creciente hacia él. Saúl lo envía al frente, pero todo lo que David hace es un éxito y provoca un creciente amor por parte de Israel y temor en Saúl. Entonces a Saúl se le ocurre un plan. Aquí está mi hija mayor, Merab, te la daré en matrimonio, solo sírvanme con valentía y peleen las batallas del Señor. Porque Saúl se decía a sí mismo: no levantaré la mano contra él, que los filisteos hagan esto. El versículo 17 dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, y esta era la intención de Saúl: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y vea el plan de Saúl. De una u otra manera quiere matar a David. Se quiere deshacer de David. Ahora el plan es decir: bueno, le voy a dar a mi hija. Solo que tienes que pelear como un valiente. Tienes que ir a lo más recio de la batalla contra los filisteos. Pero dentro de él, Saúl está pensando, y el propósito es: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. En otras palabras, Saúl anima a David con la promesa de su hija de luchar
con ambición temeraria, con la esperanza de que lo maten. Esa es la esperanza de Saúl, que maten a David. Y aquí hay un principio, hermanos, y algo muy importante, un pensamiento muy importante. La envidia es la madre de la malicia y el origen del asesinato. Se lo vuelvo a repetir. La envidia es la madre de la malicia y da origen al asesinato. Por eso debemos de tener cuidado con la envidia. Porque es la madre de la malicia. David responde con humildad y se niega a casarse con ella, basándose en que no es apto para ser el yerno de Saúl. Versículo 18 y 19 dice el texto bíblico: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Puede que sea una astuta conciencia de las intenciones de Saúl, pero la forma en que se desarrollan los acontecimientos sugiere que se trata de una genuina humildad de parte de David. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche. Saúl descubre a otra persona que ama a David, su segunda hija, llamada Mical. Entonces Saúl revive nuevamente su plan. David responde con la misma deferencia. Entonces a Saúl se le ocurre un desafío para David. David puede ganarse el derecho a la mano de su hija, asegurando los prepucios de 100 filisteos. El versículo 24 y 25 dice: los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dota, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David nuevamente en las manos de los filisteos, pero la intención es que los filisteos pudieran matar entonces a David. David acepta el desafío y lo logra, porque Dios estaba con David. Vemos a un hombre, no cualquier hombre, el rey, que le trata de hacer daño una y otra vez a David, pero no lo logra. Y a pesar de que lo planifica una y otra vez, no logra matar a David. Y nuevamente observamos que el Señor está con David. Ahora Saúl le propone un desafío a David, y David nuevamente tiene éxito. El plan de Saúl ha fracasado espectacularmente. Está peor que cuando empezó, porque ahora David es parte de la casa real y su reputación ha mejorado aún más. En esta etapa Saúl ve a David como un enemigo. El versículo 28 y 29, que ya lo hemos leído, y también el versículo 30, me gustaría que lo volviéramos a leer. Dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Esto no lo debemos de olvidar. Saúl fue enemigo de David todos los días,
Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Necesitamos que el Señor esté con nosotros. Necesitamos de la sabiduría de Dios, de la dirección de Dios. Al inicio lo decía, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. David lo dice, pero ¿yo qué le he hecho a Saúl? No le he hecho absolutamente nada malo. Pero en la vida de Saúl, en el corazón de Saúl hay envidia, que es la madre de la maldad. Hermanos, necesitamos del Señor, que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, que el Señor prospere la obra de nuestras manos, que el Señor nos ayude, nos auxilie en los procesos y en las dificultades de la vida. Es importante destacar que no es por nuestros méritos, que no es por nuestros recursos, sino que es, hermanos, en este caso, porque Dios estaba con David. Y a pesar que Saúl una y otra vez planifica cómo matarlo, cómo verle el mal, Dios lo bendice, Dios le da éxito, Dios le da un renombre. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Es importante poder andar, caminar en el camino de la vida con la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad, por este tiempo. Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso, porque tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría y cada día aprendemos más de ella. Señor, ayúdanos. Y te pedimos y te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes y que nos auxilies, que nos des sabiduría ante las dificultades, los retos que nos presenta la vida, sabiendo, Señor, que si tú estás con nosotros, el éxito, Señor, está garantizado. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guárdanos, Señor, de todas aquellas personas que, Señor, pueden planificar maldad en contra de nosotros. Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro. Señor, guárdanos en este resto de semana, síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta el día de hoy. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Prospera la obra de nuestras manos y llénanos con tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tus cuidados, por tu favor y por tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Hermanos, están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. También en el canal de YouTube ahí nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos, coméntelos. Es una bendición. De esa manera nos ayudan
mucho. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.